Buenas, mi nombre es Kirley Flores, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. El día de hoy vamos a revisar el tema de causas de estridor laringio. Se entiende como estridor como un sonido respiratorio anormal, chillón y musical causado por un bloqueo de la garganta o bien la laringe que generalmente se escucha al inhalar. Entonces, para desarrollar este tema, em, hablaremos de la definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Para definición, es una enfermedad respiratoria frecuente que lo que presenta es una obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia. Se presenta de un 15 a un 20% de las enfermedades respiratorias. Es un cuadro muy común que se denomina en término anglosajón CRU como llorar fuerte. Tenemos que tener claro que esta enfermedad se asocia a, a los cambios de estaciones climáticas y que se puede dividir en dos subtipos, CRU recurrente y CRU espasmódico. Esta patología es un estridor debido a la inflamación de la laringe, lo cual para poder definir CRU recurrente es un CRU que se presenta de manera rutinaria o bien cada cierto tiempo conforme a los cambios climáticos o los cambios de estación, y el espasmódico es un epitelio que reacciona a, a estos dichos cambios, ¿verdad? Pero de manera más, más rápida. La epidemiología, hablaremos de que la incidencia anual es del 3% de los niños, representa menos del 5% de los casos que deban ser de hospitalización, y va a tener un predominio en ciertas edades, por ejemplo, de 3 a 6 meses y bien de 3 años. Esto es importante recordar que como se asocia a la estación climática, pues tiene predominio en otoño e invierno. Predomina en varones y tienen una relación de niño a niña de 2 a 1. Es importante recordar que en otoño lo que predomina es el virus para influenza tipo 1 y en invierno lo que sería el virus influenza A, virus respiratorio sincitial para influenza tipo 3. El CRU espasmódico nos va a afectar a los niños del mismo grupo de edad, pero tiene una predisposición familiar y de predominio en invierno. En la etiología hablaremos entonces de lo que son los virus como el tipo para influenza 1, 2 y 3, el respiratorio sincitial, el virus respiratorio sincitial, perdón, el influenza, el adenovirus y bien el virus del sarampión. Otra causa de esta enfermedad podrían ser bacterias como lo que es Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B. Lo importante o lo primero antes de hablar de la fisiopatología, de cómo se desarrolla esta enfermedad, es tener un repaso de la anatomía para poder repasar esta estructura que sería la laringe. Este órgano es el órgano de la voz, además constituye una parte importante de la vía aérea y también tiene un mecanismo de protección que nos evita el paso de los alimentos, ¿verdad? Produciéndonos un reflejo de la tos y también por su dinámica de protección de una estructura llamada la epiglotis. Esta estructura anatómica, que es la laringe, nos consta de cartílagos pares e impares, siendo 3 cada uno. Entonces, de los impares, cricoides, tiroides, epiglotis, y de los pares sería el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. Es importante que recordemos que estos ligamentos, bueno, están divididos entre intrínsecos y extrínsecos, los cuales es de importancia en esta patología los intrínsecos porque ellos nos unen estos cartílagos entre sí y nos juegan un
un papel importante en el órgano, dándonos un protagonismo a lo que es el ligamento vocal, porque este va a ser ocupado en una parte limítrofe de la cuerda vocal, entre la mucosa y el músculo de la cuerda vocal, lo cual, bueno, estos serían los ligamentos intrínsecos, ¿verdad? Y por lo cual podemos ver dónde se encuentra el ligamento el ligamento vocal, perdón. Entonces, este ligamento vocal está en una estructura limítrofe, es un límite donde nos va a pasar el aire por medio de ellas y posteriormente nos puede producir lo que es la voz, además de que en esta patología nos va a producir lo que sería un estridor con la inspiración. Entonces, es importante recordar que la laringe se divide a nivel subclínico en tres áreas. Sería la supraglotis, la glotis y la subglotis. Entonces, la supraglotis está delimitada desde el punto más alto de la epiglotis hasta lo que sería la cuerda vocal. Lo que es la glotis es el espacio que está limitado por la comisura anterior, las cuerdas vocales verdaderas y la comisura posterior. Lo que nos queda es la subglotis, que es lo que señala la flecha como espacio infraglótico y posterior a la laringe. Esto conecta con un tubo que sería la tráquea. Es importante recordar que esta estructura anatómica está inervado por el nervio laringio superior e inferior, además de los nervios recurrentes. Alguna lesión a dichos nervios nos van a producir entonces una parálisis o bien una parestesia de lo que serían las cuerdas vocales. Entonces, para poder explicar lo que sería la fisiopatología, tenemos que saber que es una enfermedad que se transmite de manera directa de persona a persona o bien por secreciones infectadas, que esto nos va a producir una infección viral que nos va a comenzar en nasofaringe, que se puede diseminar a todo el epitelio respiratorio, llegando así a la laringe, tráquea, puede detenerse ahí o bien puede descender hasta lo que es el árbol bronquial. Posterior a esto, entonces, al hacer esa infección viral, nos va a producir en el epitelio una inflamación difusa, un eritema y un edema, tanto de las paredes de la tráquea, lo cual esto, como es un espacio en niños tan reducido, nos deteriora la movilidad de las cuerdas vocales. Este patrón de inflamación es exactamente igual a los que se producen en un adulto, pero debido a que el diámetro en niños es menor, va a ser mayor así la obstrucción y nos va a producir entonces el estridor en fase inspiratoria de la respiración y esto es audible. Por ende, entonces el edema de las cuerdas vocales nos va a originar una tos ronca. Entonces podríamos ver acá lo que es en un niño, lo que es en la imagen de la izquierda, un niño con una laringe normal, ¿verdad? Unas cuerdas vocales lindas, y en la laringe inflamada, en dicha imagen, se ve que todo, bueno, va a producirse mayor obstrucción, va a estar más estrecho el espacio para el flujo del aire y por lo tanto va a haber edema y eritema, lo que se puede ver en esta imagen, que es un espacio completamente reducido que nos obstruye el paso del aire. La presentación clínica es importante saber que la fase inicial, estos niños van a tener unos síntomas de catarro. Estos síntomas se van a producir de 12 a 48 horas antes de la tos y cursa el niño entonces en este periodo de rinorrea hialina, coriza y congestión nasal y este cuadro nos puede
terminar a las 48 horas o bien puede persistir por una semana. La tríada clásica de esta enfermedad sería un niño que presenta tos ronca o perruna, un estridor inspiratorio y disfonía. Para poder realizar el diagnóstico es súper importante realizar una buena historia clínica, un examen físico de importancia para poder descartar diagnósticos diferenciales o alguna duda que tengamos, y en caso de que no tengamos claro el diagnóstico, ¿verdad? No, o este niño no se presenta eh, con una tríada clásica tan fuerte para nosotros estar seguros de realizar este diagnóstico, podemos utilizar un examen complementario. En este caso, lo que se recomienda es realizar una placa en una proyección anteroposterior de cuello, donde se va a poder observar, como indican las flechas, una estrechez de la laringe. Entonces, conforme al diagnóstico, es importante poder clasificar esta enfermedad según la severidad o la gravedad de la enfermedad. Entonces, para esto ocupamos la escala de Westley. La escala de Westley nos va a explicar lo que sería entonces una, nos va a explicar entonces lo que sería el estrío respiratorio. En caso de que nosotros podamos oírlo sin necesidad de auscultarlo, ¿verdad? Podría ser 2 puntos. En caso de que se escuche con la utilización del estetoscopio, entonces podríamos pues clasificarlo en 1 punto. Debemos de clasificar el tiraje, debemos de ver la ventilación, debemos de ver si el niño se presenta con cianosis o bien el nivel de conciencia de este niño. Y deberíamos de clasificar esta gravedad en leve, si fuese menor a 3 puntos, si la escala nos da de 3 a 7 puntos, moderado o bien grave cuando se presenta una escala mayor o igual a 7. Entonces, esta clasificación de la severidad, para tenerlo claro, sería una obstrucción leve cuando nos presenta una tolerancia a la vía oral, un estridor al llanto o agitación leve, una retracción costal y taquicárdica, o bien moderada cuando tenemos un aspecto cansado y somnoliento, un estridor en reposo, retracciones intercostales, uso de músculos accesorios, frecuencia cardíaca aumentada, o bien cuando hablamos de una obstrucción severa, cuando hablamos de que el niño tiene un aspecto de fatiga, presenta taquicardia marcada, que tiene alteración del estado de conciencia, hipotonía, cianosis, palidez. En este caso, entonces, es de es de mucha importancia saber hospitalizar a este paciente. Entonces, hay ciertas indicaciones de hospitalización. En este caso, se hospitalizan lactantes que sean menores a los 6 meses, que tengan una patología subyacente a la vía aérea superior, que tenga signos de hipoxia, que tenga un estridor en reposo progresivo tras el tratamiento de haberles aplicado esteroides y adrenalina y después de haberlos observado por 4 horas, o bien que tenga una laringotraqueitis grave o sospecha de epiglotitis, o cuando su diagnóstico es incierto, o bien cuando tenemos antecedentes de episodios graves, consulta recurrente de urgencias por la misma causa, cuando a mamá o a papá se les imposibilita, ¿verdad? Pues darle un seguimiento debido a que viven en áreas lejanas, o bien cuando tengan pues difícil acceso al servicio de salud. Entonces, ya con esto tenemos que saber, ¿verdad? Ir orientados a que las causas del estridor laringeo no solamente puede ser cru, ¿verdad? En su mayoría, sino que también nos puede producir estridor algunas otras patologías. En este caso, podría, si usted no tiene
el diagnóstico certero no se encuentra seguro, sería importante tal vez hacer un diagnóstico de descarte por medio de las características de las otras. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que sería una epiglotitis, que es la inflamación y edema de la estructura de la epiglotis, hablamos de que esto nos va a obstruir la vía aérea superior también, y en este caso va a ser causada por Haemophilus influenza, pero puede presentar síntomas parecidos, sin embargo, nos presenta una fiebre alta en los pacientes de edades de 2 a 7 años, ¿ok? En lo cual en el examen físico podría verse así. En el caso de la traquitis bacteriana, sabemos que esta es producida por una infección del Staphylococcus aureus y en este caso, bueno, se presenta con fiebre, síntomas similares al CRU, pero en este caso va a ser en edades escolares, unos niños un poco más grandes, ¿verdad? Que en comparación con el CRU. Importante realizar el examen físico para poder descartar estos diagnósticos diferenciales, debido a que podemos tener un absceso retrofaringio que se observaría a través de un bajalenguas, ¿verdad? Donde podemos ver que la amígdala tiene una, un cambio de la coloración, o bien podemos encontrar un cuerpo extraño que nos obstruye la vía aérea, ya sea en laringe, que nos puede producir un estridor, pero a la hora de realizar una placa, pues se va a ver una estructura radiopaca, o bien puede presentar un angioedema. Para poder hablar de otras causas de estridor, podríamos hablar de laringomalacia. En este caso, esta es importante porque es una malformación congénita que nos provoca igual una obstrucción de la vía aérea, pero esta parte en esta patología es una obstrucción parcial debido a un colapso de las paredes de la laringe. Es la causa de estridor de un 60 a un 75%, y en este caso a la hora de pasar el aire se puede ver una dificultad del mismo o bien una obstrucción debido a que de los músculos de la laringe estos se colapsan, nos producen la obstrucción y a la hora de relajarse nos pueden producir ese estridor. Entonces, es como se observa una laringomalacia en la imagen de la derecha. Y en el caso de estenosis subglótica sistémica, hablamos de una estrechez del diámetro de la laringe. Este caso va a ser de 3 a 4 milímetros, ¿verdad? E igual, esto nos puede producir una obstrucción de la vía aérea superior y también a la hora de inspirar, en el proceso de la respiración, nos puede producir un estridor. Para poder hablar del tratamiento es súper importante que ya teniendo el diagnóstico establecido, nosotros pensemos en nuestro primer paso. Y el primer paso, estando en emergencias o en atención primaria, deberíamos de administrar a este niño una dexametasona del 0,6 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos intramusculares, o bien se puede realizar la administración de prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo vía oral, y después de eso, según la gravedad, según lo que habíamos clasificado en la gravedad o severidad de la enfermedad, debemos de determinar los siguientes pasos. Entonces, por ejemplo, si tengo un niño que se presenta con un GRU, lo clasifiqué y en este caso es leve porque no presenta estridor o retracciones intercostales en reposo, lo que debo de realizar entonces sería una educación a los padres, egreso al hogar y este no requiere seguimiento. Que en la educación a los padres, bueno, le debo de explicar a los padres que la administración de este medicamento puede presentar mejoría en la tos, pero sin embargo, si observa que el niño, bueno, aumenta su estridor, aumenta su tos, se ve mal, sí debe de volver a reconsultar. En el caso de que sea clasificado moderado, que presenta estridor, retracciones intercostales sin agitación,
yo voy a tratar de que ese niño esté lo más cómodo posible. Entonces, para que esté cómodo, debo mantenerlo en los regazos de mamá o papá y debo minimizar las intervenciones. Y en este caso, debo de considerar si debo de aplicar adrenalina nebulizada y mantenerlo en observación por 2 horas. En mejoría, pues se le puede dar de alta. En caso de que sea severo, ya el niño nos presenta estridor y retracciones externales asociadas ya a agitación y letargia, pues en este caso ya debo de colocar oxígeno. Entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Este niño presenta mejoría? Sí. Entonces, educación a los padres, que sería, papá, si este niño vuelve a padecer o vuelve a manifestarse de manera de que presenta tos, estridor, entonces ahí debe de volver a reconsultar. Si no presenta mejoría o es mínima, entonces debo de repetir la nebulización con adrenalina y se observa por 4 horas. Si todavía no nos presenta una mejoría, entonces ya considero hospitalización de este niño porque nos está presentando eh, que este niño requiere de dosis repetidas de adrenalina, debe contactar a UCI y en caso de que no presenta mejoría definitivamente porque hay baja respuesta a la adrenalina nebulizada, entonces ya debo considerar un manejo en UCI o bien esto es un niño que necesita manejo a la vía aérea y debo de hacer una interconsulta con ORL o bien con anestesia. Para resumen y poder concluir mi tema, lo principal del abordaje inicial del CRU es tener muy claro, ¿verdad? Lo que son los aspectos de abordaje inicial del CRU, la clasificación de la severidad de la obstrucción según la escala de Westley. Se debe educar a los padres de familia sobre la importancia de reconsultar si la evaluación del cuadro no es lo esperado. Sí, es importante tener distintos diagnósticos diferenciales en cuenta y el manejo terapéutico que va a ser dirigido según el nivel de severidad de la crisis. Eso sería lo que es la bibliografía consultada para presentar este tema el día de hoy y muchísimas gracias por su atención. Espero haberles sido de ayuda con esta información.